¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a entender el motor que hace que nuestra sociedad funcione. Sí, desde las calles por las que caminamos hasta las escuelas, todo se mueve gracias a un sistema financiero bastante complejo. Y justo eso es lo que vamos a explorar. A ver, pensemos en lo que vemos todos los días. Los caminos, las luces de la calle, la seguridad, todo eso que a veces damos por sentado. ¿Qué es lo que realmente lo impulsa? ¿Cuál es, digamos, la corriente que alimenta los puentes, la justicia o la educación para que todo funcione? Bueno, pues la respuesta a esa gran pregunta tiene un nombre: ingresos públicos. Pensemos en esto como el combustible que el Estado necesita para arrancar y mantenerse en movimiento. Ahora, vamos a desglosar qué significa esto en realidad. Aquí tenemos la definición, digamos, de manual. Los ingresos públicos son, todos los recursos, principalmente dinero, que el Estado consigue. Pero lo más importante no es solo que junte dinero, sino para qué lo hace. Y el objetivo es uno solo: financiar el gasto público. O sea, pagar por todo lo que necesitamos como sociedad: seguridad, justicia, salud. En resumen, es la capacidad del Estado para actuar. Ahora, esto se pone interesante cuando vemos sus características. Primero, casi siempre es dinero, ¿no? Efectivo, vaya. Segundo, y esto es clave, se obtiene a través de algo llamado poder de imperio o ius imperi. Suena complicado, pero piensen en un árbitro en un partido de fútbol. Sus decisiones no se negocian, son reglas que se aplican para que el juego pueda seguir. Así actúa el Estado en este caso. Y tercero, súper importante, todo este dinero tiene un solo destino: el gasto público. No hay de otra. Y a eso le sumamos otras dos cosas. Todo esto está regulado por un derecho público muy estricto. No son acuerdos privados entre amigos. Y además, no es algo que pase al azar. Todo se recauda y se maneja en ciclos, generalmente anuales. Es un proceso súper planeado que le permite al Estado organizarse. Ok, ya entendemos qué son y cómo se rigen. La pregunta que sigue es bastante obvia, ¿no? ¿De dónde sale exactamente todo ese dinero? Vamos a ver de dónde vienen. Básicamente, podemos agrupar las fuentes en dos grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, están los ingresos tributarios, que son los que el Estado puede exigir por ley. Son, como dice aquí, la columna vertebral de todo el sistema. Y por el otro, los no tributarios, que es cuando el Estado consigue dinero de otras maneras, actuando más como si fuera una empresa o el administrador de sus bienes. Vamos a enfocarnos primero en los tributarios, porque son la fuente principal de ingresos, la más grande. Cuando la gente normalmente habla de pagar impuestos o pagarle al gobierno, se está refiriendo a esto. Y como vemos, esto incluye los impuestos que todos conocemos, pero también las aportaciones a la seguridad social, las contribuciones por mejoras, como cuando pavimentan una calle, y el pago de derechos. Pero, ojo, el Estado no vive solo de los tributos. También tiene otras formas de financiarse. Por ejemplo, con las ganancias de sus propias empresas. Piensen en las compañías petroleras estatales, o con lo que obtiene al rentar propiedades que son suyas. También están los aprovechamientos, que es un nombre un poco técnico para las multas, los recargos y cosas así. E incluso puede financiarse pidiendo prestado, o sea, a través de la deuda pública. Como ven, es una cartera de ingresos bastante variada. Ahora, regresemos a la parte más importante de los ingresos tributarios: las contribuciones. Y es que es fundamental no verlas como una simple obligación y ya. En el fondo, se trata de un pacto, un acuerdo fundamental entre la ciudadanía y el Estado. Y miren, este pacto no es solo una idea bonita, tiene un peso legal y moral enorme. Lo que vemos aquí es un fragmento del artículo 31 de la Constitución mexicana. Es muy claro. Es una obligación de todas las personas mexicanas contribuir, pero fíjense en las palabras clave: de la manera proporcional y equitativa. Ahí está el corazón de todo el sistema fiscal. No se trata de que todos paguen lo mismo, sino lo que es justo según sus posibilidades. Entonces, ¿cómo se traduce ese gran principio de la Constitución a la vida real? Pues el Código Fiscal lo aterriza y lo organiza en estos 4 tipos de contribuciones que ya hemos mencionado: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Cada uno de estos tiene una razón de ser y un propósito muy específico. Pero para entender de verdad lo que significa contribuir hoy en día, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo.
porque la idea de pagar impuestos ha cambiado y muchísimo. Lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionó este concepto, y van a ver que es una historia fascinante. A ver, empecemos en la era antigua o medieval. En ese entonces, pagarle a un rey o a un señor feudal era básicamente un acto de sumisión. El dinero era para financiar su corte, sus lujos y sus guerras. No había una idea de bien común. Pero luego, ¡pum!, llega la era liberal, con la Revolución Francesa como gran motor, y todo cambia. La contribución se convierte en un contrato social. Ya no es una imposición, sino un acuerdo basado en el consentimiento y la ley. Y finalmente, llegamos a donde estamos hoy, en el Estado social moderno, donde la contribución es mucho más que eso. Es una herramienta de justicia social para redistribuir la riqueza y financiar los servicios públicos esenciales que nos benefician a todas y todos. En resumen, el cambio ha sido brutal. Pasamos de ser súbditos que simplemente entregaban su dinero a un soberano a ser ciudadanos que invierten colectivamente en su propia sociedad. Por eso, hoy entendemos la contribución como un deber de solidaridad social. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión que sigue muy vigente. Si aceptamos que contribuir es el precio que pagamos por vivir en sociedad, entonces la gran discusión es: ¿cómo nos aseguramos de que ese precio sea justo y que su destino final, su uso, realmente construya una sociedad mejor y más equitativa para todos? Ahí queda la reflexión.